Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre la historia del Segundo Frente Oriental Fran País. El 1 de marzo de 1958 salió la columna 6 Fran País desde el campamento situado en la Pata de la Mesa, al este del Pico Real del Turquino, para abrir un nuevo frente guerrillero. Después de una larga marcha, la columna arribó el día 11 de marzo a la zona de Piloto del Medio, al norte del municipio de San Luis, donde los guerrilleros acamparon por primera vez en el territorio de lo que habría de ser, en lo adelante, el Segundo Frente Oriental Fran País. El comandante Raúl Castro comentaría luego sobre aquel momento fundacional del Segundo Frente protagonizado por 67 soldados rebeldes bajo su mando. Llegamos sudorosos, llagados a los pies tras una larga jornada sin descansos, absolutamente convencidos de la justeza y del triunfo de la causa que habíamos abrazado. Aquel fue el inicio de una de las páginas más notables de nuestra última lucha insurreccional. Es un privilegio para el programa La Historia y sus protagonistas contar hoy con la presencia del historiador Juan Manuel Reyes, quien ha publicado recientemente un libro sobre la historia del Segundo Frente Oriental Fran País. El libro La Simiente del Segundo Frente Oriental Fran País constituye un estudio acerca de los antecedentes de la formación de ese enclave guerrillero, específicamente de las condiciones objetivas y subjetivas que se fueron sucediendo en el territorio que formaría ese frente. En ese sentido se analizan las condiciones socioeconómicas que había en la región, es decir, en los antiguos municipios que conforman ese territorio, y también se le da importancia al estudio de todas las gestas que se realizan en la región desde nuestras guerras de independencia, la lucha de los campesinos en el realengo, de los veteranos y sus descendientes en el realengo 3, 9, 18, en Caujerí, etc., para pasar finalmente a la lucha de las organizaciones revolucionarias en los años 50, específicamente a la labor del movimiento 26 de julio y específicamente al trabajo realizado por Fran País en función de crear un movimiento armado alternativo a la Sierra Maestra y fundamentalmente a la creación de frentes guerrilleros como el Segundo Frente Oriental Fran País. En un segundo capítulo se tratan los grupos guerrilleros que operan en el Segundo Frente antes de la llegada de la columna 6 comandada por Raúl Castro. Específicamente se hace la historia de estos grupos, comenzando por ejemplo por el grupo Jarahueca, que es dirigido por Raúl Menéndez Tomasevich, y el 5 de marzo ataca el cuartel del poblado de Mayarí Arriba. Existe otro grupo, por ejemplo, como el de Metro Montseny Villa, que ataca el apostadero de Nicaro. Hay que decir que estos dos grupos fueron autorizados por la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio, específicamente por René Ramos Latour y el compañero Belarmino Castilla, que fue organizador del de Jarahueca. También hay otros grupos, como el grupo de Sierra Canasta, dirigido por Luis Herrera Tito, que es un grupo que está en estado de alzamiento y semialzamiento desde el 26 de julio de 1953 hasta que se consolida ya una vez que se desarrolla la lucha en la Sierra Maestra. También está el grupo de Caujerí, dirigido por José Durán Bravet Zapata, el grupo de San Antonio Redó, dirigido por José Antonio Sandino. Existe un grupo en Baracoa que dirigía Carlos Laite. Habían otros grupos de alzado en Yatera, como por ejemplo dirigido por varios compañeros, entre ellos Rouro Rosell. En la zona de Sagua de Táramo había otros grupos guerrilleros,
podemos mencionar los de Evan Rosales y La Morú, que se incorporan a la lucha casi en el momento en que llega la columna 6. Hay que destacar que había otros combatientes en la zona de Santiago y Guantánamo que sobre todo van incorporándose paulatinamente desde la zona de la Gran Piedra, de la zona de Boniato y otros territorios, van incorporándose paulatinamente al frente, y una vez que llega Raúl al mismo, incorpora a esos compañeros a la columna 6, crea una estructura de 5 compañías, la A, la B, la C, la D y la E, según los territorios en que iba encontrando a estos compañeros. Este libro complementa un poco el estudio como antecedente de lo que se había tratado en las compañías fundacionales del Frente, y constituye un homenaje a la historia del Segundo Frente en el 55 aniversario de su fundación. El 21 de septiembre de 1958 se celebró en Mayarí Arriba el histórico Congreso Campesino en Armas. En el mismo se abordaron los intereses fundamentales de los campesinos y su colaboración con el ejército rebelde en las zonas liberadas. En este congreso se explicaron los objetivos de la lucha y la necesidad de la reforma agraria, la cual sería promulgada un mes más tarde como primera ley agraria de la Revolución. El mausoleo del Segundo Frente es un lugar donde se respira historia, un panteón sagrado de nuestra patria. El mausoleo del Segundo Frente fue construido por idea de nuestro general de ejército, Raúl Castro, y el arquitecto Lozada fue el constructor del mismo. Se construyó en el año 1978, lo inauguró nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, y posteriormente en el 2004 se le hicieron una ampliación. Como ven, tiene el monumento natural, que es la montaña de la parte trasera, donde en su cima, representados están los 78 compañeros del cruce, por 78 palmas que llevan su nombre de guerra, y un pequeño monumento donde está una tarja, donde está el manuscrito, que nuestro comandante en jefe asciende el general de ejército lo asciende a comandante y le da la misión de abrir este frente. Ese mausoleo cuenta con una capacidad de 556 nichos, de los cuales hay una gran parte cubierta, y como pueden ver, representa en el centro los nichos de aquellos que cayeron durante la guerra, 240 nichos. A los lados, en los muros exteriores, a él hay el lado derecho, los principales jefes que estuvieron en la guerra, y los compañeros también fundadores del frente. Además hay otro bloque donde van los compañeros que después del triunfo de la revolución, que no tuvieron los parámetros para poder traer para acá en aquel momento, ya que aquí venían, tenían derecho al mausoleo los compañeros, por supuesto, que murieron durante la guerra, los fundadores, aquellos que al terminar la guerra tenían grado de oficiales, aquellos que tenían cargos que no tenían grado de oficiales, y otros compañeros que no tenían esos parámetros, que posterior a la guerra, cumpliendo misiones de nuestro partido, nuestro comandante en jefe, nuestro ministro de la FARC en aquel momento, ahora en este momento general de ejército,
presidente del país, Raúl Castro Ruz, se destacaron en esas misiones sobresalientemente. También con la premisa todos de haber estado aquí en el segundo frente. Como ustedes han podido apreciar, la historia del segundo frente oriental Fran País hoy es objeto de investigaciones profundas que están ampliando el conocimiento de esa importante página de nuestra historia contemporánea.